Bueno, entonces, empiezo a grabar. Habíamos visto anteriormente, yo creo que la mayoría ya instaló SQL Server, ¿no? ¿Lo hicieron, alumnos? Sí, Bueno, instalaron lo básico de SQL Server, digamos, que es para que ustedes puedan crear una base de datos. Esta parte la voy a saltear, digamos, después si quieren la pueden probar, digamos, porque básicamente lo que hace acá, o lo que hacemos acá, fíjense, cuando yo base de datos, es creo las tablas que yo tengo y le voy poniendo cuáles van a ser las columnas que voy a poner para cada uno. ¿Estamos? Esto lo pueden practicar, digamos, no creo que tengan problemas con eso. Fíjense que crean tres bases, creo que creaban tres tablas, me parece, ¿no? Acá en la tabla de ventas. Fíjense que yo acá creaba una base de datos que se llamaba ventas 21, que si yo quiero, y es mejor, digamos, lo corro. Fíjense que para correr, tengo que ejecutar el SSMS o Manager Studio. Fíjense, yo tengo una base de datos creada que se llama, eh, acá creo que se llamaba, nueva base de datos, ventas 21. A ver, espere que está cargando ahí, está levantando el manager. Bueno, fíjense, yo me conecto y tengo que crear dos instancias. Esta es la instancia de la base de datos. Fíjense que en la base de datos tengo acá base de datos. Fíjense que yo acá creé una base de datos que se llama ventas 24. En esta base de datos, fíjense que yo tengo tres tablas. No sé si lo logran ver bien. Es una base de ventas, una base de tiempo, perdón, una tabla de ventas, una tabla de tiempo y una tabla de clientes. ¿Logran ver eso? sí, sí. Bueno, fíjense que ahí estoy en la instancia de la base de datos. Luego tengo la instancia, este, bueno, el motor de base de datos. Luego tengo la instancia de Analysis Service. Cuando conecto ese servidor, fíjense que la base de datos que tengo, eh, tengo esta diferente base de datos, tengo esta base de datos que son las que yo voy a utilizar, que sería como mi data warehouse que yo voy a utilizar para, este, que voy a utilizar, fíjense, en la clase 23, por ejemplo, tengo el cubo que había armado el año pasado. Esto es lo que vamos a hacer hoy, digamos, vamos a crear una base de datos y en esa base de datos vamos a pasar, digamos, lo que es el modelo relacional, que de las tablas que ustedes tenían, la vamos a pasar al cubo de datos. ¿Estamos? Entonces, yo no creo que con esto tengan problemas, digamos, con el tema de la creación de tablas, porque esto ya lo vienen haciendo, digamos, además muchos ya lo han trabajado, así que con eso no hay problemas, digamos. Pero para que puedan crear el cubo de datos es necesario que ustedes tengan otro software instalado. Fíjense, el siguiente paso después de la creación de la base de datos, esto sería el modelo relacional, es la instalación del Visual Studio y SQL Server Data Tool. Fíjense que yo voy acá, instalo el Visual Studio, creo que el Visual Studio que yo tengo es si no me equivoco, la versión 22, la que tengo instalada en esta computadora. Pero bueno, instalarlo con la versión 19, creo que ya no sé si seguirá disponible esta versión 19, pero bueno, van a esta página, digamos, que la ejecutan y descargan la última versión. ¿Estamos? Acá fíjense que tienen que elegir Community para poder trabajar. Luego instalan. Por eso no tienen generalmente problemas, digamos. Ahora, una vez que tienen instalado el Visual Studio y SQL Server Data Tool, lo siguiente que tienen que hacer es instalar la extensión de Analysis Service. ¿Estamos? Esta extensión de Analysis Service, fíjense, para que yo instale, digamos, Analysis Service Project,
lo que tengo que hacer es crear un proyecto vacío. Ponen acá solución en blanco. Y cuando ponen solución en blanco, le ponen cualquier nombre, digamos, porque lo que quieren es ustedes levantar la extensión. La extensión es como si fuera una especie de librería. Fíjense, y luego buscan análisis. Y acá, fíjense, cuando vos ponen análisis service, fíjense que le da. Acá anteriormente le aparece una sola opción, digamos. Eh, ahora le va a aparecer, fíjense, Microsoft Analysis Service Project. Ahora le va a aparecer, creo que ahora le aparecen dos opciones. Fíjense, si yo le pongo, si corro el Visual Studio, no sé si esta será la última versión, la 22, por lo menos es la versión que yo tengo instalada en esta computadora. De todos modos, yo lo había instalado antes con la versión anterior y no me daba problemas con la versión 19. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá, chicos? Para instalar la extensión. ¿Se acuerdan o no? Corro Visual Studio y luego tengo que crear un proyecto y solución en blanco. ¿Estamos? Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un proyecto. Creo el proyecto, le pongo una solución en blanco, siguiente, le da un nombre cualquiera, digamos. En realidad no interesa mucho porque lo que yo quiero acá es agregar la extensión, ¿estamos? Luego que tengo que agrego la extensión, fíjense, busco Microsoft Analysis Service Project, entonces me voy acá a extensión, administrar extensiones, busco acá Microsoft Analysis Service Project. Y fíjense que le aparecen las dos opciones, digamos. Yo no lo voy a descargar porque ya la tengo descargada, digamos, pero ustedes descargan la primera opción y trabajan con esa opción. No sé si a ustedes le aparecen en las dos, me parece que no. Bueno, fíjense que lo único que hacen es instalan la extensión o la librería y luego, bueno, le ponen a aceptar, digamos, reinician y con eso ya están listos para crear el cubo, digamos, multidimensional. ¿Estamos? Hasta acá, ¿algún problema, chicos? Lo único que hicimos fue instalar la librería de Visual, perdón, instalamos en el paso anterior instalamos el Visual Studio con el SQL Server Data Tool. Después instalamos ahora la extensión de Analysis Service para poder trabajar con el cubo de datos y ahora ya podemos crear el cubo de datos. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Alumnos? No, profe. Fíjense que esta parte es bastante sencilla, digamos, ahora, porque esta instalación, lo bueno es que si ustedes trabajan en su computadora y después esto llevan la Notebook en el momento del parcial, digamos, como esto ya lo tienen instalado, esto no lo tienen que hacer, digamos. Fíjense, ahora, esto lo vamos a hacer desde cero, digamos. Para crear un cubo multidimensional con SQL Service y Analysis Service, lo que tienen que hacer es crear el proyecto multidimensional. Ya ejecutan de vuelta a Visual Studio. Cuando ejecutan, fíjense, buscan el que diga proyecto multidimensional, le agregan un nombre, nosotros le agregamos un nombre, anteriormente yo lo tenía en este repositorio, ahora cambié a otra carpeta, pero le pone un nombre, creemos el proyecto que se llame proyecto clase 24 por el año y lo hagamos. Entonces, lo que tengo que hacer es correr el Visual Studio de vuelta, cierro esto porque ya lo voy a tener instalado, ya debo tener instalado. Entonces, corro Visual Studio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Crear un proyecto. Crear un proyecto. ¿Pero qué tipo de proyecto? Blanco. No, en este caso no en blanco. En blanco era solamente para agregar la librería o la extensión. En este caso tienen que buscar, fíjense, un proyecto multidimensional y de minería de datos. ¿Lo llegan a ver acá? Se lo voy a agrandar un poco para.
agregan acá proyecto multidimensional y de medida de datos. Fíjense que en Visual Studio 24 le aparece acá, pueden ir bajando si ustedes quieren, o si no pueden crearlo desde acá, digamos, porque son las últimas que yo creé, digamos. Proyecto multidimensional de análisis service, le ponen siguiente. ¿Qué nombre le voy a poner a mi proyecto? Le pongamos proyecto clase 24. Bueno, perfecto, tenía puesto en este lugar, digamos, lo dejemos todavía ahí. Fíjense, ahí está creando el proyecto y le aparece esta serie de opciones, fíjense, orígenes de datos, vista del origen de datos, cubo, dimensiones. Estamos que es con la que ustedes van a trabajar. Entonces, yo ya creé mi proyecto, que tiene que ser un proyecto multidimensional y tiene que aparecer estas opciones. Luego, lo siguiente que tengo que hacer es ir a la parte de orígenes de datos. Y acá tienen que tener mucho cuidado, digamos, porque fíjense en que una vez que yo esté acá en origen, hacen clic acá en esta opción que dice origen de datos, clic con el botón derecho, se van acá a orígenes de datos, les ponen siguiente. Ah, espera, no me he dado cuenta. No. Escuchen, para la gente que llegó tarde, lo único que hicimos hasta ahora, instalamos el Visual Studio y creamos un nuevo proyecto de cubo de datos. Entonces le pusimos proyecto multidimensional y acá agregamos el proyecto. ¿Estamos? Entonces, nos vinimos acá a orígenes de datos, les decía, tienen que hacer clic en el botón derecho y agregar un nuevo origen de datos. ¿Estamos? La primera vez a ustedes no le va a aparecer ningún origen de datos porque no tienen nada, no crearon, digamos. Una vez después que ya lo hayan creado, ustedes ya pueden utilizar algunos de los que habían definido previamente, pero como no tenemos ninguno, lo vamos a hacer de cero, le ponemos crear una nueva base, un nuevo origen de datos basado en una conexión, y hacemos clic en nuevo, y acá, fíjense, acá tienen que escribir el nombre que yo tengo definido para el servidor. Esto yo lo tenía instalado en una máquina, una notebook que ahora ya no la tengo, digamos. Y acá este era el nombre que tenía mi servidor, pero ustedes por defecto van a trabajar con localhost. Cuando ustedes le ponen localhost, acá le van a aparecer todas las bases que están disponibles para el servidor local, ¿estamos? Y pueden probar la conexión. Entonces, eh, yo ya tengo mi proyecto creado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en el proyecto multidimensional? ¿Qué opción tienen que tocar? Origen de datos, vistas, cubos, dimensiones. ¿Qué es lo que tienen que tocar? Dicen, ¿cuál es la primera opción que tienen que crear después de haber creado el cubo de datos? Origen de datos. El origen de datos. Entonces tengo que hacer acá clic en el botón derecho en origen de datos. Me va a aparecer un nuevo origen de datos. Le pongo siguiente, porque voy a utilizar el wizard. Acá yo ya tengo ya alguna creada, digamos, de años anteriores que estaba probando hace un momento. Pero lo que tienen que hacer es crear una nueva conexión. Entonces, creo la nueva conexión y escribo nueva. ¿El nombre del servidor cuál es? ¿Qué es lo que tienen que escribir acá? Localhost. Localhost, para decirle que van a trabajar con su equipo en forma local. Y luego acá yo selecciono
con qué base de datos quiero trabajar. Hace un momento estuvimos viendo que la base de datos con la que yo quería trabajar, ¿cuál era? ¿Cuál es esa base de datos? Esa Ventas. 2024. Venta 24, que era la de este año, digamos, que no tiene nada, digamos. ¿No? Y si ustedes quieren estar seguros, pueden venir acá y hacer probar conexión. Se dice que se probó correctamente, entonces está funcionando, digamos, tienen conexión con la base de datos. Le ponen a aceptar. Eh, bueno, siguiente. Y acá fíjense que acá cuando esto es importante, digamos, yo no quiero complicarme, digamos, con el tema del usuario, porque van a tener que crear un usuario para ese código pero acá directamente lo conveniente es que cuando vayan a conectarse, se utilizan acá la cuenta de servicio. ¿Lo pueden llegar a ver? Esta cuenta de servicio es la cuenta con la que ustedes ingresan a Windows. O sea que si ustedes ingresaron con ese usuario, van a entrar directamente. Y luego les pide que coloquen el nombre. Acá le puse conexión, pero le podemos poner cualquier nombre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que escribir acá? Van a trabajar con algún usuario, van a utilizar la cuenta de servicio, van a usar las credenciales del usuario. Utilizar la cuenta de servicio. La cuenta de servicio para utilizar la cuenta que ustedes ya tenían en la cuenta de Windows. Acá le pongamos clase, un número de las conexiones. Pongamos conexión clase ventas 24, bueno, clase 24. Entonces termino y yo ya tengo mi conexión hecha, digamos. Esta conexión, si ustedes hacen doble clic, fíjense en que le dice el nombre y le da cierta información acá, digamos. Le dice que se va a conectar usando la cuenta de servicio, ¿no? Escuchen, para poder trabajar con los datos, el siguiente paso es que ustedes hicieron una conexión y después que hicieron la conexión tienen que definir la vista del origen de datos. La vista es como, este, yo puedo tener toda la base de datos, pero acá es como que en forma obligada tengo que trabajar con una vista. ¿Se acuerdan que la vista era como una porción de la base de datos? La vista podría ser toda la base de datos, como en este caso, o podría llegar a ser una parte. Supongamos que quiero hacer un data warehouse que sea solamente de compra, entonces voy a hacer una vista de compra, luego haré otra vista de venta y lo iré haciendo por separado. Fíjense que yo le pongo hago de vuelta clic en el botón derecho en el origen de datos, en la vista del origen de datos. Bueno, me marca cuál es la conexión. Luego que hago la conexión, fíjense que yo tengo acá las tablas, estas tablas las traen de la conexión, ¿no? Fíjense acá tengo DIM clientes, DIM tiempo y DIM venta, perdón, y venta. ¿Cuál es la tabla de hechos? Parece está obvio, ¿no? Pero ¿cuál es la tabla de hechos acá? De este ejemplo de tres tablas. ¿Se acuerdan cuál es la tabla de hechos, no? La que está en el centro, ¿no? ¿Cuál de las tres tablas va a ser la tabla de hechos? ¿Clientes, tiempo o ventas? Ventas. Ventas. Y la otra, a propósito, las creé yo con ese nombre de DIM para que sepan que son una tabla de dimensiones. Selecciono las tres tablas, porque en este caso mi vista va a estar formada por todas las tablas, digamos, para este caso, digamos. Ustedes pueden llegar a seleccionar solamente las tablas con las cuales quieren trabajar. Y luego termino la vista de venta, digamos. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que hacer es, me voy acá a mi proyecto, ya creé acá mi conexión a la base de datos. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Ya tengo el origen, tengo que trabajar con las vistas, con el cubo, con las dimensiones o con los roles. ¿Qué es lo siguiente con qué tengo que trabajar? Con Con las las vistas. vistas. Entonces, hago clic con el botón derecho acá y le pongo nueva vista del origen de datos. Acá le pongo siguiente. Utilizo la conexión que yo ya tengo definida. Fíjense que acá la conexión me dice que va a trabajar con localhost y con la base de datos ventas 24. Le pongo siguiente.
Y acá, ¿con cuál de todas las tablas quiero trabajar? ¿Solamente con la tabla de hecho? ¿Solo con la tabla de dimensiones o con todas? Con todas. Con todas. Entonces puedo hacer una por una o hago todas de una sola vez. ¿Estamos? Pongo siguiente. Fíjense que acá me dice cómo se va a llamar la vista. Yo acá, para no confundirle, voy a poner vista ventas 24. Se selecciona. Bueno, acá tengo todas las tablas que yo ya había seleccionado. Le pongo finalizar. Fíjense que yo ya ahí ya tengo el origen de datos y tengo la vista. Entonces, una vez que ya tengo el origen de datos y tengo la vista, lo siguiente es definir el cubo. El cubo de datos, de vuelta hago clic con el botón derecho en la tercera opción para crear un nuevo cubo de datos. Acá me dice, quiero usar las tablas existentes, crear un cubo o generar tablas en el origen de datos. ¿Qué opción es la que elijo? Usar las tablas existentes dentro de la vista que en la que yo estoy trabajando. Entonces pongo usar las tablas existentes. Fíjense acá me dice, ¿cuáles son las tablas del grupo de medida? Fíjense aquí, cuando yo tenía que elegir en mi cubo de datos, las tablas de grupo de medidas se refieren a la tabla de hechos. ¿Cuál es la tabla de hechos acá de las tres tablas con las que yo dije que iba a trabajar? Clientes, tiempo o ventas. Ven, Ventas. Ventas. Entonces solo selecciono la tabla de hecho, que en este caso va a ser ventas. Luego tengo que definir, bueno, en este caso me dice después, ¿con qué atributos de la tabla de ventas quiero trabajar? Fíjense que ventas lo único que tenía era la cantidad, el total y el recuento de ventas. Entonces le escribo, marco todas. ¿Estamos? Luego me dice que tengo que seleccionar la tabla de dimensiones. La tabla de dimensiones, ¿cuáles son las tablas de dimensiones? las que empiezan con DIM. Tiempo y cliente. O sea, yo le puse a propósito DIM, pero en realidad podría llegar a tener otro nombre, digamos, ¿no? Para mí es como más sencillo, digamos, darme cuenta, digamos. Entonces, DIM tiempo y DIM cliente son las tablas de dimensiones. ¿Estamos? Entonces, selecciono la tabla de dimensiones y luego creo el cubo. Acá va a ser cubo venta, bueno, acá será cubo venta 24 por este año. Y fíjense que acá me dice, tengo una tabla de hechos, que es la tabla de ventas, que está formada por cantidad total y recuento, y una tabla de dimensiones, o las tablas de dimensiones que son DIM tiempo y DIM cliente. ¿Estamos? Hagamos esta parte entonces. Me voy al Visual Studio, en mi proyecto. Yo ya creé el origen de datos y la vista con la cual yo voy a trabajar. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que trabajar con los cubos, con las dimensiones. Con los cubos. Con los cubos. Cubo. Hago clic acá con el botón derecho, selecciono cubo, nuevo cubo, le pongo, bueno, me voy con el asistente. Después ustedes lo pueden hacer este, sin el asistente, pero por ahora que están empezando, les recomiendo que lo dejen así como está, digamos. Le pongo usar la tabla, acá selecciono usar la tabla existente, le pongo siguiente y me dice, seleccione el grupo de medida. ¿Grupo de medida a qué se refiere? La tabla del grupo de medida, ¿a qué se refiere? ¿A las tablas de hecho o a la tabla de dimensiones? Tabla de hechos. ¿Y cuál es la tabla de hecho en este caso? Fíjense que dice que al menos tengo que tener una tabla de grupo de medida o tabla de hechos. ¿Cuál es? Ventas. Ventas. Selecciono ventas como tabla de hecho. Esta va a ser mi tabla central. Acuérdense que ustedes van a trabajar generalmente con un esquema de qué tipo. Estrella, constelación. Generalmente es estrella, ¿se acuerdan o no? Porque la base de la tabla de hechos va a quedar en el centro y la de dimensiones a los costados, lateral, digamos. Entonces selecciono mi tabla de hechos, que en este caso es ventas.
selecciona todos los atributos, por defecto me parece que seleccione todos los atributos. Acá ustedes podrían seleccionar con cuáles atributos quieren trabajar, pueden no ser todos. Les pongo siguiente, y luego me dice, me da la tabla de dimensiones. Acá están por defecto marcadas las dos tablas, dimensión tiempo y dimensión cliente. ¿Lo dejo así o tengo que sacar alguna? Así nomás tiene que dar. Tiene que quedar de esta forma, digamos, porque con esas tablas con las cuales yo quiero trabajar. Escuchen, si yo tuviera 50 tablas, y de esas 50 tablas, solamente seleccionaría la tabla con la cual yo quiero trabajar de dimensión. En este caso, como es una base de datos chica, digamos, que seleccionar esto, digamos, pero acá supuestamente le podrían aparecer las 50 tablas, pero yo solo voy a trabajar con las dimensiones con las cuales quiero trabajar, valga la redundancia. Luego viene el cubo, el nombre del cubo, para no marearlo. ¿Cómo se llama? Llamar. Saquemos vista, porque esto quedó de la vista previa. ¿Cómo se va a llamar el cubo? Cubo ventas 24. Cubo ventas 24. Le pongo finalizar. Y fíjense que acá ya aparece algo interesante, digamos. Le aparece con amarillo. ¿Qué es lo que le aparece con amarillo? Tabla de hechos. La tabla de hechos. Y con azul. Acá con azul. Dimensiona. La tabla de dimensiones. ¿Estamos? Acá ya me aparece cuáles son los atributos que yo tengo de la tabla de hechos. Y acá los atributos de la tabla de, de las dimensiones. Ahora, fíjense, si ustedes se fijan, lo siguiente que tengo que hacer es, esto es lo que le aparece, digamos, si todo está bien, digamos. Pero lo siguiente que me pide que haga es que haga algunos ajustes, digamos. Estos ajustes se refiere a que yo diga con qué atributos de la tabla de dimensiones quiero trabajar. ¿Estamos? Entonces, fíjense, en este caso, la tabla de tiempo, lo único que tiene es el ID, pero acá me dice que no solo quiero trabajar con el ID, sino que quiero trabajar, por ejemplo, con el mes y el trimestre. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero trabajar con el mes y el trimestre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que arrastrar desde acá el mes y el trimestre, arrastrarlo acá a la dimensión de tiempo. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que le aparece a ustedes. Cuando yo le pongo acá editar tiempo, solamente me aparece el ID del tiempo, digamos. Pero tengo que decirle con qué atributos quiero trabajar. Podría decirle todos los atributos si yo quisiera trimestre, mes y año. Pero acá, este cubo, específicamente quiero trabajar solamente con el mes y el trimestre. ¿Estamos? Entonces, arrastro acá el mes y el trimestre y hago acá y lo arrastro este, a la dimensión de tiempo. ¿Estamos? Hago lo mismo con clientes. Fíjense que en cliente solamente tengo el ID de cliente. Y acá me dice que además del ID de cliente, quiero tener el nombre de los clientes. Estamos, el nombre de los clientes es este campo que es acá cliente. Entonces tendré que venir acá a arrastrar el nombre del cliente y me va a aparecer acá dentro de la dimensión de cliente. ¿No? Y ahí yo ya creé mi cubo de datos, digamos, ya está listo para que ustedes lo importen, para que ustedes creen en el cubo, en el modelo de análisis service. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué ajuste tengo que hacer acá? En el cubo que yo ya tenía hecho, lo tenía definido. Fíjense, acá en tiempo tengo solamente ID de tiempo y en cliente tengo solamente el ID de cliente. ¿Cuáles son los ajustes que tengo que hacer? Que acaban de ver. Bueno, al cliente le falta el nombre. Bueno, al cliente le falta el nombre, entonces tendría que venir acá a editar la dimensión de cliente. ¿Cuál es la que me está faltando? Sería el campo cliente, hay que arrastrarlo. El campo cliente lo selecciono y lo arrastro. Y me aparece acá el nombre. ¿Estamos? Fíjense que acá yo podría ya ir guardando. Hasta ahora no lo guardé, debería haber guardado. Que me guarde el cubo ventas 24. Me va a guardar todos los datos, digamos. Entonces, vuelvo de vuelta al diseño. Entonces, si yo me fijo acá, ya tengo el cliente, el ID del cliente junto con su nombre. ¿Qué es lo que me está faltando en tiempo? Porque en el tiempo solo tengo el ID de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer?
agregarle lo que es el mes y el trimestre. El mes y el trimestre. Entonces le pongo acá editar dimensión de tiempo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los campos que tengo que agregar? Mes y trimestre. Mes, selecciono mes, esparce los dos, y Ah, trimestre. Selecciono los dos y lo arrastro y los llevo acá. Entonces la dimensión de tiempo ya no tiene solo el ID, sino que tiene el mes y el trimestre. ¿Y qué es lo siguiente que tengo que hacer? guardar. Guardar. Bueno, acá, bueno, si vuelvo a mi cubo, ya tengo, fíjense, en acá yo ya agregué el nombre del cliente y agregué el mes y el trimestre. Y hasta acá ya han quedado su cubo de datos. Fíjense que no es complicado, digamos, pero tienen que tener cuidado, digamos. Primero con el tema, porque a mí me pasó esta mañana, estaba renegando un poco por lo que había cambiado de máquina y no funcionaba, no me daba un problema, pero era porque yo le quería agregar el nombre del servidor y en mi caso, para agregar el nombre del servidor, fíjense que acá en origen de datos tienen que agregar el localhost, no ese nombre que tiene acá, digamos, solo que lo hayan definido de esa forma, digamos. Localhost, la base de datos con la cual ustedes ya deberían trabajar, digamos, el modelo relacional. Y el siguiente paso después de crear la conexión es crear la vista de datos. Una vez que yo creo la vista, después tenemos que crear el cubo de datos. El cubo de datos siempre va a tener lo mismo, digamos, porque generalmente van a trabajar con un esquema tipo estrella y tienen que definir las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Y nada más, lo creé, digamos, o sea, yo ahora me demoré porque se lo estaba explicando, pero ustedes lo podrán hacer rápidamente. Si tienen correctamente instalado Visual Studio, digamos, no deberían tener problemas con esa parte. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No. Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es compilar, digamos. Si yo cuando yo compilo, cuando ejecuto, digamos, este proyecto, fíjense que es el que aparece en la siguiente opción. Cuando yo lo ejecuto, lo compilo, digamos, lo corro, automáticamente acá en la base de datos, recuerden que yo tengo la base de datos propiamente dicha, digamos, con el SQL Server y tengo Analysis Service. Fíjense que en Analysis Service, en Cubo, tengo solamente clase 23, proyecto multidimensional 2, 3, 5, 6. ¿Cuál es el cubo de datos que se me debería agregar acá? Se me debería agregar el de la clase 24 que acabo de crear. Ahora no está, digamos, ¿estamos? Entonces tengo que compilar, correrlo, digamos, y entonces me debería dar, se debería ejecutar, digamos. Entonces, lo que tengo que hacer es, una vez que estoy parado en el proyecto multidimensional, tengo que venir a hacer clic con el botón derecho, poner procesar. Procesar es como si hiciera una compilación y lo ejecuta, digamos. Me dice que, bueno, me aparece este mensaje de seguridad, digamos, le pongo que sí va a generar el proyecto. Eh, en este caso puede solicitar la contraseña, como en este caso estoy trabajando con el usuario de Wino, no me debería pedir contraseña. Fíjense que acá me dice que se ejecutó correctamente, luego me dice, ya creó el proyecto, digamos, o sea, crear el proyecto significa que me creó la base de datos dentro del Analysis Service, o sea, me creó el Data Warehouse, pero no agregué todavía los campos, digamos, perdón, las tablas con los atributos. Entonces, fíjense, si yo lo ejecuto, pueden pasar varias cosas, digamos, pueden saltar, como en este caso, una serie de errores, que esperemos no me salten, que creo que no me van a saltar a mí, digamos, pero yo les voy a mostrar acá cuáles son los tipos de errores que podría llegar a ocurrir, digamos, porque estos seguramente son errores que ustedes podrían llegar a tener de instalación, ¿estamos? Entonces, una vez que yo ya tengo mi cubo de datos, con las dimensiones, con los atributos en las dimensiones ya definidos, ya, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer?
Estoy acá, ya tengo mi proyecto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Y la MySQL Service? No, tengo que, desde este lugar, desde el mismo Visual Studio, hago clic con el botón derecho acá, fíjense acá, y acá pueden poner compilar, recompilar, implementar, o directamente pueden escribir proceso, que es lo que yo les mostraba hace un momento, le pone proceso, y eso va a compilar, digamos, y me va a crear este proyecto clase 24. Me aparece este mensaje de advertencia que le dije que generalmente siempre le aparece, le dice, van a crear el nuevo proyecto, le pongo que sí, y está trabajando, fíjense, dice que se hizo correctamente, se creó el proyecto clase 24. Si ustedes se fijan en la base de datos, y pongo acá análisis service, clico en el botón derecho, eh, debería ser actualizar, acá, Sin cortar. ¿sí? Fíjense que acá me creó proyecto clase 24, ¿lo ven? Sí. No tiene, está creado, digamos, pero tengo que ejecutar, digamos, para ver para que se me agreguen todas las tablas con todos los registros, con todos los atributos, los registros. Entonces le pongo ejecutar, y acá en ejecutar ahí es donde le pueden aparecer varias cosas, digamos. Si a usted le aparece este proceso finalizado correctamente, ¿qué es lo que van a hacer? Y van a estar felices porque si están en el parcial, van a ver aprobar el parcial, ¿no? Porque ya tienen que hacer solamente la captura de pantalla de los datos y ya han creado los datos, digamos, o por lo menos han aprobado una parte del parcial, digamos. ¿Estamos? Ya han creado su cubo de datos. Si yo voy acá a, fíjense acá a proyecto clase 24, actualizo, eh, fíjense que ya tengo la conexión, tengo el cubo, ya está con todos los atributos, digamos que ya las dimensiones con las cuales quiero trabajar ya está creado, digamos, no tengo problema. Pero no siempre no siempre le va a ocurrir esto de que van a tener de que se creó todo y se procesó todo correctamente. ¿Estamos? Yo les muestro ahora dos errores que son los típicos que ustedes podrían llegar a tener, con los cuales se podrían llegar a topar, digamos, que esperemos no lo hagan, digamos, porque si siguen estos consejos no deberían tener problemas. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Si ustedes ya han hecho esto, como ustedes ya trabajaron con Power BI, lo único que hacen en Power BI es hacer la conexión con este cubo de datos, lo levantan y ya pueden trabajar tranquilamente, digamos. Esto lo vamos a ver en un momento, digamos. Pero si no, si les salta algún problema, como en este caso, no pueden avanzar, digamos, porque tienen esta serie de errores, digamos. Y aunque parezca a veces mucho, generalmente es un solo error, digamos, que desencadena los demás, digamos. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, veamos cuáles son los errores típicos esto me apareció a mí cuando lo había probado, digamos, y generalmente le pasaba, digamos, pero una vez que lo solucionan, después no le pasa como me pasó a mí, digamos. Dice, se procesaron las dimensiones, luego apareció otro error, esto significa que se ha creado la base de datos de SQL Server, pero la misma contiene errores. Lo siguiente que tengo que hacer es borrarle acá la base de datos, tengo que eliminarla y solucionar los errores, digamos, para que no... es lo aconsejable, digamos, para que no tengas que compilar, recompilar, e ir probando, digamos, borran la base de datos, total es una base de datos chica, digamos, no le va a llevar más de 2, 3 segundos y vuelven a ejecutar, digamos. Fíjense en acá lo que dice, en el proyecto multidimensional previamente, yo tengo que ir acá, me paro en el proyecto y hago clic en propiedades. Fíjense si acá se fijan uno de los errores, le dice el dominio no está disponible, o sea, hay un problema con el nombre del servidor. Estamos entonces, mi problema en este caso fue que en el servidor yo tenía acá otro nombre, ¿se acuerdan que decía Redkin o tenía otro nombre? Yo tenía que cambiarlo por localhost, ¿estamos? Si ustedes cambian esto por localhost no deberían tener problemas, ¿estamos? Fíjense que este es el servidor que tenía antes. Bueno, acá digamos lo cambié por Redkin porque es que en ese momento yo tenía, digamos, pero ustedes deberían cambiar todo y acá debería decir localhost, ¿estamos? Entonces, cierro esto porque ya
se hizo correctamente. Entonces, me paro acá en el proyecto, pero hago clic en el botón derecho y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir acá a propiedades. En propiedades, tengo que fijarme que acá en implementación, ¿cuál es el servidor con el cual yo quiero trabajar? El que diga acá localhost, digamos, Sí. no me saltó mi problema, digamos, porque acá el servidor decía localhost. ¿Se entiende o no? Yo acá tenía Profe, ¿se puede anteriormente, cambiar el nombre ese para que hagamos la prueba? te va a salir un Para, error. ¿No? para mostrar el error y, bueno, después lo corregimos. Bien, yo el consejo que les doy es que no los cambiemos ahora, porque vamos a tener que recompilar y volver a crear, digamos, pero acá tienen que decir localhost y ustedes tienen que trabajar, digamos, de forma local con este servidor, digamos. Puede ser que por defecto, cuando ustedes lo hayan creado, instalado SQL Server, acá le aparezca, no sé, nombre Luis SQL Server o el nombre que le hayan puesto acá, digamos. Pero acá tiene que decir localhost, digamos. ¿Estamos? Y acá la base de datos tiene que decir proyecto clase 24, digamos. Si ustedes siguen los pasos, como yo les estoy mostrando ahora, digamos, no deberían tener problemas, digamos. Pero, fíjense, este es el primer error que le saltó ahí porque le decía nombre de dominio que era incorrecto, digamos, y el nombre de dominio se correspondía con eso, digamos. Y el siguiente error, fíjense en que le salta, fíjense que acá ya le apareció menos errores, digamos. El siguiente error que le saltó es un error de usuario o de derecho de usuario. Si yo quiero que esto le puede pasar, digamos, esto solamente le aparece la primera vez. Una vez que ustedes ya le dan derecho de administrador, de usuario, digamos, no deberían tener este problema. El segundo error es un derecho de usuario. Por ello tenemos que acceder con el administrador de configuración de SQL Server. Entonces, hago clic acá y accedo al administrador de configuración de SQL Server. Fíjense, ¿cuáles son los servicios que están corriendo? Aquí. ¿El SQL Server Browser está corriendo o está detenido? Está detenido. Hay Está que detenido. ¿El ejecutar. SQL Server, Analysis Service está corriendo o está detenido? Está corriendo. Está corriendo. El SQL Server. Estos dos servicios son los dos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el Manager Studio, en el Manager veíamos que había dos servicios corriendo, digamos, el Analysis Server por un lado y el SQL Server por otro lado. ¿Estamos? Acá debería tener de vuelta los dos corriendo, como en este caso, digamos. ¿Lo ven? Acá dice Analysis Service que está ejecutándose y SQL Server que también está en ejecución. ¿Estamos? Pero además podría tener, digamos, ese SQL Browser podría tener y no habría problema, digamos. Pero si yo quiero darle derecho de usuario, lo que tengo que hacer es cargar acá en propiedades. Fíjense, cuando pongo acá en análisis de propiedades, tengo que tener este usuario, digamos, que fíjense que se llama ntservice barra msql server o lab. Entonces tengo que tener esa instancia, tengo que tener ese usuario. Generalmente ese es el usuario que le falta a ustedes la primera vez. Entonces me voy a la base de datos y en la base de datos me voy a seguridad. En seguridad pongo inicio de sesión. Como no tengo el usuario este ntservice msql server o lab, hago clic acá con el botón derecho y le pongo nuevo inicio de sesión. ¿Estamos? Acá, si le pongo nuevo inicio de sesión, le agrego ese usuario, digamos, para que tenga derecho, para que pueda trabajar, digamos. Y luego que le agrego el usuario, fíjense que le dice acá que van a entrar con la autenticación de Windows, le doy derecho a la base de datos, con la cual en este caso es ventas 21, en el caso de ustedes tendrían que decirle que van a trabajar con ventas 24, no sé, en el parcial supongamos que le tienen que decir que van a trabajar con, no sé, ventas parcial o con base de datos parcial, digamos. Le dan el derecho de lectura y que sea público.
y entonces ya lo agregan, ¿estamos? Le ponen recompilar, procesar, y fíjense que ya no le va a saltar ese error. Pero tienen que agregar ese usuario. Generalmente la primera vez cuando ustedes lo ejecutan a esto, le salta ese error porque no tienen ese usuario instalado. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que hacer es venir acá al SQL Server Configuration Manager, me voy acá a Analysis Service, y ¿qué es lo que hago acá? Tengo que anotar el nombre del usuario, digamos. ¿Cuál es el nombre del usuario? Fíjense, hago acá, clic en el botón derecho, propiedades. Fíjense que acá me dice NT Service barra MSQL Server o Lab Service. ¿Lo pueden ver? Lo copio. Y una vez que copie eso, fíjense que yo ahí copié el usuario. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Si no lo tengo al usuario en seguridad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que crearlo Agregar el usuario en la base de datos. Entonces me voy acá a la base de datos en Manager Studio, me fijo acá en la base de datos, acá en seguridad, lo llegan a ver, acá en seguridad, extiendo, fíjense, hago clic en inicio de sesión, fíjense, yo debería tener este usuario de NT Service, MSQL Server o Lab, NT Service, MSQL Server o Lab. Yo acá, no, acá ya lo tengo agregado. Pero si no, lo que tendré que hacer es clic en el botón derecho, nuevo inicio de sesión, agrego el usuario, NT Service, MSQL Server Lab, y ¿qué es lo que debería hacer? Le digo que voy a entrar con autenticación de Windows, los roles del servidor tienen que tener asignación de usuario, ¿a qué base va a tener derecho? Ventas 24. Venta 24, en el caso de ustedes sería la venta del parcial. ¿Qué usuarios son, qué propiedades son las que tienen que tener derecho? De lectura De y público. lectura y público. Entonces le doy eso, le doy derecho con esas dos propiedades, y ya le pongo a aceptar y ya quedaría, digamos, agregado al usuario. Ese es generalmente el error típico, digamos, porque la primera vez no tiene usted el usuario creado acá. Fíjense, si yo le pongo acá NT Service, MSQL Server Lab, le pongo propiedades. Fíjense que acá, bueno, tengo el nombre con el inicio de sesión. Bueno, acá le doy ya derecho a, bueno, acá debería haber agregado el data reader de lectura, pero fíjense que yo le doy derecho a toda la base de datos para que pueda trabajar con las bases de datos. ¿Estamos? Una vez que ustedes ya crearon el usuario, ese es el error típico, digamos, que le aparece acá, digamos. Y ¿qué es lo que tengo que hacer con la base de datos que estaba antes, digamos? La tengo que borrar o tengo que compilar y recompilar. tiene que volver a actualizarla cuando creó el usuario. Claro, pero como esta base, fíjense, son bases chicas, digamos, mi consejo es que ustedes la borren a la base de datos. O sea, esta base que yo tengo acá perdón, no, acá. La base de datos que yo tengo acá, proyecto clase 24, ¿qué es lo que debería hacer? Debería borrarla. Fíjense que ahora, si quieren, la borro de vuelta. La borro y ya no le aparece, digamos. Entonces, vuelvo a ejecutar mi proyecto. Mi proyecto tiene que venir acá al Visual Studio, hace clic en el botón derecho, y ¿qué debería usar acá? Proceso. Proceso. Mi consejo es que hagan eso, digamos, para que no se pierdan en compilación, recompilación, hagan solamente eso. Corrijan el error, si es que les salta un error, borren la base de datos, le ponen proceso, acá le va a decir que lo van a generar de nuevo, lo está generando nuevamente, entonces dice que bueno, acá ya creó el nombre, pero que me cree todo, yo creo que me cree todo con las dimensiones, le pongo ejecutar, fíjense que acá me dice que el proceso ya finalizó correctamente, entonces ya creó ahí el cubo de datos y lo hizo ya con todas las dimensiones.
¿no? Entonces cierro, y si me voy acá de vuelta al Manager Studio, fíjense que no lo tengo ahora, pero si lo si actualizo esto, me debería haber creado, actualizar. Ahí fíjense que ya lo volvió a crear, ¿lo ven? Esta es la forma más práctica, digamos. Corrijan el error, borren la base y vuelvan a correr el proceso, porque a veces le pasa de que le salta un problema, pero el problema se había ocurrido antes, digamos, y ustedes no sabían, se habían quedado y no saben si el error fue corregido en la compilación anterior o en la compilación actual, digamos. Entonces directamente mi consejo es que lo borren acá la base de datos que se creó, digamos, y vuelvan a correrla, digamos, como si fuera desde cero. Total, la base con la que ustedes van a trabajar es una base de datos pequeña, digamos, y no le va a llevar mucho tiempo esta parte, digamos. Esperemos que les salga en el parcial y cuando hagan la práctica les salga esto de entrada, digamos, porque eso sería lo ideal, digamos, pero a veces puede pasar, digamos, de que se traben con alguna situación, digamos. ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta acá? Fíjense que lo único que hice fue crear el cubo y después hice la ejecución, digamos, de ese cubo, y cuando hice la ejecución, en mi caso no me saltó ningún error, digamos, pero si le salta algún error, bueno, hay que ver cuál es el tipo de error que le salte, digamos, e ir solucionándolo, digamos. Le mostré los dos más típicos, digamos, que generalmente también cuando ven algunos videos de YouTube que están disponibles, les salte esos tipos de errores, digamos, pero seguramente si ustedes lo hacen desde un principio no deberían tener problemas con esta parte. ¿Pregunta, chicos, hasta acá? Profe, acá en la página que usted creó está el link para acceder para descargar el Visual Studio. ¿Sí? En la página, en la que dice Visual Studio, en la 5. Bueno, acá hay algunos videos. Ah, no está, creo. Así decía que está. Visual Studio, Microsoft con Download. No sé cuál es la versión que andará ahora, digamos. Acá fíjense que estaba con la 19, pero yo lo que le mostré ahora está hecho con la 22. No sé si ahora habrá una 23 o una 24. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Profe, Sí. ¿usted se logueó con usuario SA tanto en el motor de SQL Server y en el análisis? En el motor de SQL Server, no. En SQL Server, sí, con SA, pero en Analysis Server lo tengo configurado con el de Windows, con el usuario de Windows, digamos. Por eso es que no, en ningún momento me está pidiendo que ingrese el usuario, digamos, sino que con el mismo usuario de Windows está ingresando. Por eso es que fíjate que en toda la instalación le pusimos que ingresen directamente con ese usuario, digamos. Ahora, si ustedes lo quieren cambiar y trabajar con el usuario de SQL Server, lo pueden hacer también, ¿no? Profe, yo intentaba entrar al motor de base de datos con la cuenta de Windows y realmente no me salió y tuve que crear el usuario SA. Habilitarlo, digo. Y bueno, entrarás con ese usuario. Es lo mismo, no hay problema, digamos. Debe ser algún tema de configuración de lo que vos hiciste, digamos, pero es solamente agregar y trabajar con ese usuario, digamos. Lo importante es que tenga, digamos, la herramienta, digamos, que tengas el manager instalado, que tengas el Visual Studio instalado, que tengas la extensión para trabajar con Analysis Server, digamos. Lo demás es solamente el tema de ingresar con el usuario, ¿no? No deberías tener mayores problemas, digamos. Sí le va a dar dolor de cabeza al principio, pero después una vez que ya lo tengan instalado, una vez que hagan 2 o 3 cubos, digamos, van a ver que como ya está todo instalado, no hay problema, digamos. La primera vez que es el tema de la instalación, a veces les cuesta, digamos. ¿Pregunta, chicos, hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, fíjense, el último punto, y yo creo que es el más fácil de todos, digamos, es trabajar con Power BI. Antes le damos Power BI al final y ahora, bueno, decidimos optar por dárselo al principio.
Pero fíjense, cuando yo ingreso a Power BI, que ustedes ya deben estar más duchos que yo en esto, fíjense acá en obtener datos, le pongo de Analysis Service. Analysis Service es el servicio que está ejecutándose. Le pongo la base de datos, en este caso la Red King. ¿Ustedes con qué base de datos van a trabajar? ¿Con qué servidor van a trabajar? Localhost. Localhost. Con localhost. Le pongo importar. Bueno, le pongo el usuario. Fíjense que acá me dice, bueno, le tienen que decir con qué base de datos van a trabajar y luego ver cuáles son las operaciones factibles con las cuales pueden tener, digamos. Esto ustedes creo que ya vimos, lo vimos cuando trabajamos con Power BI, así que esto lo da un poco rápido, digamos, solo le voy a mostrar cómo hacer la integración. Pero fíjense que ustedes, yo acá le digo el cubo de venta, acá sería el cubo venta 24 o clase 24. Y acá tienen los datos, que era la segunda opción. La primera opción era con qué objeto, digamos, con qué tipo de visualización quieren hacer. No sé si quieren hacer un diagrama de barra, un diagrama de dispersión, el que fuera, digamos. Y la última opción es cómo le queda el diagrama, digamos. Cómo les queda su cubo de venta. Entonces, voy a trabajar con Power BI. Lo levanto. Como ya ustedes ya tienen creado su cubo de datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como yo ya creé mi cubo de datos con Analysis Service, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Con qué hago la Abrir, operación? ¿Ah? hay que ir a archivo, abrir, origen de datos. No, bueno, yo lo hago directamente acá con obtener datos, digamos. Obtener datos y acá, ¿de dónde lo Análisis. quieren obtener? Análisis Service. De Analysis Service. Fíjense que ustedes creo que lo habían hecho desde libro de Excel o no sé si lo trabajaban con SQL Server, digamos. CSV también. Fíjense que acá ustedes con SQL Server lo trabajarían con la base de datos del modelo relacional, digamos. Acá en Analysis Service, fíjense que también hay un modelo relacional, pero esto es el modelo relacional que sería su data warehouse, digamos, que sería mucho más reducido el data warehouse. Entonces yo le pongo, selecciono acá en servidor, ¿qué es lo que tengo que escribir? Localhost. Localhost. Y luego, importar. Me va a traer toda la base, todas las tablas que tengo. ¿Con cuál con cuál base de datos quiero trabajar ahora? Proyecto clase 4. Este proyecto clase 24. ¿No? Entonces, selecciono completo, con las dimensiones completas, y le pongo cargar. Y acá ya lo manejan de la misma forma como ustedes yo creo que esta ya hicieron la práctica ya tuvieron la práctica con Power BI, ¿o no? Sí. Sí, entonces en la primera pueden acá crear alguna visualización, pueden trabajar, creo que, bueno, había que elegir algunos, yo le seleccioné todos, pero ustedes acá eligen con qué quieren trabajar, digamos. ¿Cuál es la idea, digamos? Y acá tienen el cubo de venta, digamos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes crean el cubo y el gerente acá va a seleccionar, digamos, el gerente le va a decir, yo quiero trabajar solamente con el cliente y por trimestre y el total. Entonces él va a seleccionar solamente el cubo de datos, solamente esas 3 dimensiones, y él va a jugar con esas 3 dimensiones. Va a jugar, digo, por decirlo, digamos. En realidad está trabajando, digamos, pero ustedes le van a decir con qué quieren trabajar. ¿Estamos? Y fíjense que esto es algo que el cliente, por más que sea un contador o sea una persona que sepa el negocio, puede seleccionar, digamos, con qué atributos quiere él o qué listado, qué consulta quiere él realizar. ¿Estamos? Y no sé, eso es todo. ¿Qué es lo que le pareció? En realidad, fíjense que no es muy complicado,
pero tienen que tratar de seguir los pasos, digamos, que le estamos marcando, digamos, por eso se lo estamos dando, digamos. Y los pasos son, después de haber creado la base de datos, instalar el Visual Studio, instalar la extensión para poder trabajar con Analysis Service, crear mi cubo de datos, procesar ese cubo de datos y luego levantarlo con Power BI. Esos son los pasos que debieran hacer, digamos. ¿Estamos? Que si ustedes lo hacen bien, digamos, no deberían tener problemas, digamos. Pero yo estoy seguro que van a tener problemas, digamos, porque el tema es a veces la instalación o la configuración le cuesta, digamos, pero una vez que ustedes ya lo han configurado, digamos, no deberían tener inconveniente, digamos, pero bueno, lo tienen que practicar. ¿Preguntas, chicos? Profe, Modo es pura práctica. Yo les mostré, no sé, funciona muy bonito en mi máquina, pero lo tienen que probar ustedes en su máquina, lo tienen que desinstalar, volver a instalar, hasta que les funcione, digamos, y que le dé todo sin problema, digamos. Después se van a dar cuenta que es mecánico, digamos, una vez que ya ha instalado el cubo de datos y ya funcionó, digamos, deberían borrarlo, volverlo a instalar de vuelta y capaz que no la herramienta, porque la herramienta van a seguir estando, digamos, pero al cubo, la base de datos las podrían borrar, volver a crear, digamos, una y otra vez hasta que ya estén de gusto, digamos, porque de esto va a ser el parcial, digamos, y seguramente con esto van a tener 2 semanas o 3 tal vez para que puedan hacer la práctica de este tema. ¿Preguntas, chicos? profe, ¿podría seleccionar esos 3 campos que mencionó en Power BI? Sí, yo puedo seleccionar los campos que yo quiero, que vos quieras. Inclusive me equivoqué ahí, porque yo cuando le puse acá, fíjate, cuando yo seleccioné aquí, fíjate que acá yo tenía que haber seleccionado cantidad, cliente y trimestre, y yo seleccioné todo. Entonces, lo voy a hacer de nuevo. Bueno, cierro. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obtener datos. ¿De dónde tengo los datos? Análisis Service. Analysis Service. ¿De qué servidor? Localhost. Localhost. Importar. Aceptar. Entonces, si yo quiero que él, en este caso, era que trabaje ¿con qué era? Con Cliente, trimestre y total. cantidad, cliente y trimestre. Entonces acá tengo que seleccionar qué cosa. Del proyecto clase 24, ¿qué cosa? ¿Cuál era? Cliente, Cantidad, cliente, cliente, ¿qué más? trimestre. Y trimestre. ¿Ven que se va armando el cubo? En realidad, ¿recuerdan por qué se le dice cubo, digamos? Porque en realidad no es que están trabajando con 2 dimensiones, sino que trabajan con n dimensiones, pero yo acá elijo con qué dimensiones quiero trabajar. Entonces acá tengo el cliente, cuántas compras me hizo, qué cantidad de compras me hizo, en qué trimestre, digamos. ¿No? Le pongo cargar. Bueno, ya acá está levantando los datos del servidor de Analysis Service. Y fíjense que tengo los datos. Tengo el esquema, digamos, del cubo reducido porque es lo que yo seleccioné. O puedo armar una visualización, digamos. Y tienen que practicarlo. Esto es práctica, práctica, práctica. Elevado dolor de cabeza. Se van a acordar de mí, del ingeniero Rodríguez. Se lo tienen que hacer, digamos. Si lo hacen en forma prolija, digamos, siguiendo los pasos, así como lo estamos planteando ahí en la teoría, no deberían tener problemas. Pero a veces yo sé que es difícil, sé que las máquinas tienen configuraciones distintas, digamos. Y bueno, esto es práctica, digamos. Pero fíjense en que una vez que a ustedes les sale, digamos, ya tienen todo instalado en la computadora, es relativamente sencillo, digamos. Nosotros el año pasado en el parcial había algunos chicos que no tenían computadora e hicimos el pedido del aula con la ingeniera Rodríguez.
este año yo le dije al ingeniero Rodríguez también que me diga si había algún alumno que tenía problemas con el tema del equipo, digamos, porque la idea es que ustedes vayan un día antes o 2 días antes o una semana antes y ya esté todo instalado, digamos. Este, el personal del centro de cómputo ya, si no lo borró, digamos, ya debería tener todo instalado, digamos, entonces ustedes deberían ir y configurar y tocar algunos detalles, digamos. Pero bueno, hay que ir y probar, digamos, para que ustedes estén tranquilos ese día del parcial, digamos. Igual, de todos modos, lo que hacemos siempre, o lo que hacemos con el ingeniero Rodríguez es darle un ejercicio de práctica, digamos, para que un parcial, digamos, del año anterior, digamos, capaz que le damos el del 2023 para que lo hagan, y entonces ustedes mismos saben en qué condiciones están, digamos, si lo van a poder hacer en 2 horas, 2 horas y media. Pregunta, chicos. Perdón, pregunta, chicos. Profe, tenemos que hacer acá en Power BI también tenemos que hacer las medidas como hacíamos anteriormente con Excel, las medidas de cantidad y de suma. Usted tiene que trabajar en las dimensiones, digamos. ¿Qué fue lo que hicimos, digamos? Porque fíjense que nosotros del, pasamos de la base de datos que está acá en SQL Server, fíjense, de esta base de datos que está acá en SQL Server, la pasamos a esta base de datos que está en Analysis Service, digamos. Esta base de datos que está en SQL Server, que es la base de datos relacional con la cual ustedes trabajan, digamos. Y esta base de datos que ustedes tienen en Analysis Service es su cubo, es su data warehouse, digamos. El que salió de dónde obtuvieron ustedes el data warehouse o lo inventaron. De la aplicación de la metodología. La metodología es la que acá le dice que su cubo de datos va a tener esa tabla de hecho con esa tabla de dimensiones, digamos. ¿Estamos? Pero tienen que hacer de la metodología, porque si ustedes no hacen la metodología, ¿qué van a pasar? No van a pasar todas las tablas, digamos, no habría inteligencia de negocio ahí, porque pasarían todas las tablas de SQL Server a Analysis Server, digamos, y no es el sentido, digamos, tienen que pasar solamente las tablas que ustedes necesitan, digamos, o los atributos que ustedes necesitan, que es la que salió de la metodología. Por eso tienen que hacer correctamente la metodología. ¿Se entiende, chicos? Yo sé que puede parecer, ay, qué fácil que lo hizo Farfán, debe ser fácil, y después van a probar y no les sale, y están renegando y reniegan, y después vuelven a desinstalarla, vuelven a instalar hasta que les salen. Pero bueno, es práctica, no, pero no, es bastante, pero después de una vez que les sale, se van a dar cuenta que en realidad no es complicado, digamos, solo que la primera vez le cuesta a veces, y la segunda o tercera vez ya es más sencillo. Bueno, pregunta. Bueno, si no hay preguntas, chicos, hasta acá llega la clase de hoy. Profe, ¿esta clase cuándo la sube? Mañana la subo a la aula. Ok, gracias. Pero de todos modos, lo que le digo es, tienen que practicar, tienen la teoría para que se guíen, digamos, esa página. Fíjense que al principio de de las páginas que usamos como guía, las que yo creé, tienen algunos links, y esos links generalmente son links a versiones de YouTube, digamos, donde le dice cómo instalar o le explica por ahí un poco más en detalle, digamos, pero bueno, tienen que verlo, digamos. Yo por ahí se lo hago sencillo, digamos, para no complicarlo mucho, digamos, pero sé que a veces les puede causar algún problema, digamos, entonces tienen que ver esos videos, digamos, o esos links que yo les referencio. Bueno, si no hay preguntas, chicos, hasta acá llega la clase. Escuchan, el día jueves hay pronosticado un paro.
de docente y no docente. Seguramente no hablé con el ingeniero Rodríguez, pero seguramente van a tener clase. El tema es que si hay problemas con el tema del aula, es probable que la clase sea virtual, digamos, si hay problemas con el tema del aula, y si no, tendrán la clase en el aula, digamos. Eso seguramente ya le van a estar avisando el día jueves a la mañana, digamos, pero todo depende de cómo esté el tema del paro. ¿Estábamos, chicos? Bien, profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos la clase que viene. Supongo que el lunes que viene ya tendrán presentación. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe.